Nadie que quiera hablar, si quieren tomar la palabra, también, adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quería yo preguntarle acerca de este tema que usted se me adelantó, pues, pero me llama mucho la atención lo que puso el Reforma el día de hoy en su primera plana acerca de este asunto. ¿Qué puso? A ver, vamos, a ver, no lo he visto. Pero eso es que ayuda a todo esto mucho a aclarar. Ellos están diciendo que, pues, que no pueden avanzar en energías limpias los Estados Unidos por culpa de esta ley, de la política energética de México. Si quiere… Bueno. Escala Estados Unidos. Sí. Reclamo. Si ¿Saben? quiere… También para información que hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ahora que fuimos, se llevó a cabo una reunión conjunta de empresarios mexicanos con estadounidenses. No hubo ningún reclamo. Están invirtiendo en México. Hemos llegado a acuerdos y no hay ningún problema. Esto es lo que se conoce en el argot de la política exterior como lobby de empleados de Odebrecht, de Iberdrola, de algunos empresarios de aquí, de México, y de esa intelectualidad orgánica, conservadora, contraria pues al interés nacional. Pero no hay en los empresarios estadounidenses ninguna inquietud. Tenemos diferencias por lo de Cálica, allá en Quintana Roo. Y Talos. Y con Talos. Sí. Esa es la única empresa petrolera con la que tenemos diferencias, porque ellos no han querido aceptar el que Pemex tiene más petróleo que ellos, y de acuerdo a la ley, si en un yacimiento una empresa predomina, esa empresa tiene que operar la explotación del campo petrolero, y ellos quieren, siendo minoritarios, tener la operación, y eso no se puede, es ilegal. Entonces todo eso se va a aclarar en su momento. Si quiere le leo la Sí. parte, porque ya la había puesto. Bueno, Pero tenemos tiempo, o sea, ¿cuál es el problema? La capacidad regional para combatir el cambio climático, o sea, lo que están diciendo de la política energética del Gobierno de México, dice: la capacidad regional para combatir el cambio climático de manera efectiva impide que la economía norteamericana funcione con energías limpias, confiables. Además, revierten las reformas que hizo el país bajo el Acuerdo de París
para cumplir con sus objetivos. Sí, Pero- no tiene sustento, es politiquería de los mismos de aquí, de Claudio X González, ya hablé de este Sarucán, que estaba de socio con el cuñado de Calderón y de Brandon. ¿Sabe qué hicieron? Después del fraude del 2006, y esto sí se comprueba, vendieron las acciones a un empresario, las acciones de Idebrand, ya estando Calderón en la presidencia. Esos son los mismos. Y todos los articulistas del Reforma. Ya dije de la señora Dresser, Carmen Aristegui, todos los que escriben ahí, todos. Ahí no hay uno solo que tenga una postura profesional, independiente, objetiva. Este es un pasquín del conservadurismo de México. Todos. Creo que todavía sigue escribiendo ahí Vargas Llosa, ¿no? Sí. A nivel internacional. Bueno, hasta el senador estadounidense, Bob Menéndez, también escribe ahí. Entonces, vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía, no hay ningún problema de nada. Todo lo que estamos haciendo en materia de energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes. Les molestó muchísimo lo de la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a revertir medidas como lo del autoabasto. Y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal. Ya parece que el gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. Claro, en el caso de que fuese así, claro que lo haríamos. Le mandaría yo una carta al presidente Biden. Claro, es decir, oiga, usted está de acuerdo que pague más por la luz proporcionalmente hablando una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo. ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo? Claro que ni está pensando el presidente Biden en eso. Este es un asunto
de estos intereses ultraconservadores acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura del presidente del Consejo de Iberdrola, que estaban acostumbrados a saquear y eran los dueños o se sentían los dueños del país. Pero eso ya cambió. Pero si ustedes se dan un tiempo, no mucho, y revisan los mensajes de este grupo, ayer era fiesta nacional para ellos, era euforia. Ahora sí. Y hablan hasta de un panel, ya todo. Sí, ya. Como que ya pasamos a la segunda etapa, que es un panel. Cuando es una consulta. Una consulta, nada más. Y ya les vamos a contestar puntualmente. Incluso lo vamos a hacer público. Aquí. Una vez que lo tengamos, cuando notifiquen, cuando Son sea el tiempo. 75 días. Tenemos ese tiempo. ¿75 días? Sí. Sí. Pues que estamos actuando de conformidad con el interés público, defendiendo al pueblo de México en contra de empresas voraces acostumbrados a robar. Y que no se está discriminando. Entre otras cosas, y presentar las pruebas, la resolución de la Corte. Pero el discurso de las energías limpias para hacer negocios sucios ya no funciona. ¿Qué es esto? ¿Por qué no pones la lámina? Y eso que seguramente estos datos son de antes de la crisis energética, sobre las energías limpias en México y en Estados Unidos, para no meternos con el uso del carbón en Europa. ¿Ya regresó a Alemania y otros países? Sí. ¿Qué opinión de este presidente? Pues que no se manejó bien la crisis política, la confrontación de Rusia y Ucrania. Fue un pésimo manejo político. Y eso causó el agravamiento de la crisis. ¿Cómo no van a saber o tomar en cuenta de que si habían sanciones en contra de Rusia por la invasión, pues Rusia iba a tomar medidas? ¿Cómo limitar el suministro de gas? O sea, fue un error y se incrementó el precio de los combustibles en Europa como nunca.
pero lo de México es distinto. Nosotros no estamos utilizando nuestras plantas de carbón, nosotros estamos invirtiendo en modernizar nuestras hidroeléctricas, estamos invirtiendo en la construcción de una planta solar en Sonora, estamos proyectando crear 5 plantas como la que se ha iniciado en Puerto Peñasco, y estas 5 plantas también con el tendido de líneas de conducción en Sonora básicamente. Lo fui a plantear en mi visita a Estados Unidos. Básicamente es Sonora y Baja California. Lo planteé, es más, está en mi intervención frente al presidente Biden y se transmitió. Básicamente es Sonora, son plantas solares que requieren de todas maneras de soportes con plantas de gas, cuando menos una termoeléctrica de respaldo, porque así como no hay viento todo el tiempo, tampoco hay sol todo el tiempo, y para producir energía suficiente solar se requiere cuando menos una planta de respaldo, una termo de gas y el tendido de las líneas. Y el propósito es producir energía para México y también poder exportar energía para estados fronterizos de la Unión Americana. ¿Y lo del gas metano? Y lo del gas y muchas otras acciones conjuntas, incluso hablé de litio. Pero una cosa son los intereses y las políticas del gobierno de Estados Unidos y otra cosa son los intereses, las políticas de Iberdrola y de Oxxo y el Reforma. Son cosas distintas. O sea, Oxxo y Iberdrola, pues es Calderón, es Claudio X González, es Lore de Mola, es Riva Palacio, Sarucán, otros autonombrados internacionalistas, pero eso ya son otros tiempos, ya eso ya no funciona. Bueno, en una segunda pregunta. ¿Tienes ahí el dato? A ver, ponla. Sí, esto es interesante, porque ya no pueden utilizar el pretexto de que estamos generando energía con carbón o con insumos sucios o contaminantes. Mire, este es 18
52.2 de gas, ahora 56.8. Ya con la crisis energética, antes no se consideraba energía limpia el gas. Y a partir de la crisis energética se decretó en Europa de que el gas es energía limpia, por los cambios y por la realidad. Pero el caso de hidroeléctricas, 10.3, 10.6. Carbón, 8.7. Carbón, 2.6. ¿Qué alegan? Nada, es corrupción. Son muy corruptos y no quieren dejar de robar. Y tienen pues a sus intelectuales, periodistas, voceros, alcahuetes, salchichincles. Para evitar que precisamente se hable de violación al cuarto artículo. ¿Cómo? ¿No hay que modificar en específico el TEMEC para evitar que se hable de violación? No, está muy bien. Si se necesitara, ahora que empezaron con esto, le mandé